El 10 de septiembre quedó marcado como un punto de quiebre en la batalla cultural de Estados Unidos. Ese día, Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, un hombre que debatía abiertamente, que defendía la libertad de expresión y que nunca rehuyó al intercambio de ideas, fue asesinado mientras hablaba en una universidad en Utah. Un disparo proveniente de un edificio cercano apagó su voz en medio de una audiencia entre jóvenes, pero lo que no apagó fue su mensaje. Lo que ocurrió no es un hecho aislado. Es una prueba de que cuando los argumentos fallan, algunos optan por el odio y por la violencia. Este asesinato representa algo mucho más grande, la confirmación de que la izquierda ha perdido la batalla de las ideas. Una izquierda que, incapaz de sostener su supuesta superioridad moral, prefiere el linchamiento público, el discurso de odio y, en casos extremos, la muerte. Recordemos que en las elecciones del 2020 el voto joven apenas alcanzó alrededor del 50%, pero para el 2025 ese porcentaje creció con fuerza, convirtiéndose en un factor clave en el regreso de Donald Trump a la presidencia. Ese cambio no pasó para nada desapercibido, porque cuando los jóvenes tomaron el mensaje como el que da Kirk, cuando empezaron a desafiar el relato único, la izquierda radical lo vio como una amenaza directa. Y aquí está el peligro. Cuando hablamos de izquierdas y de derechas, estamos hablando de abstracciones políticas, pero detrás de eso hay personas concretas que, con todo aquello que ellos consideran como un discurso de odio, hasta cierto punto podrían justificar la violencia. Y es irónico porque es esa misma izquierda que se proclama antiarmas, que se presume tolerante, plural y pacífica, es la que no oculta su júbilo cuando la violencia toca a quienes piensan distinto. Lo vimos en el atentado contra Donald Trump en 2024 y lo vemos ahora con los mensajes que festejan abiertamente la muerte de Charlie Kirk. Como si eliminar una vida fuera un triunfo ideológico. En Defendiendo lo Indefendible, hoy nos toca hablar de alguien que encarnó la esencia del debate libre, alguien que supo que las ideas se enfrentan con otras ideas. Charlie Kirk no surgió de la nada. Ya a los 18 años fundó Turning Point USA y que hasta hoy ha estado presente en más de 1000 universidades y preparatorias en todo Estados Unidos. Pero lo que hizo realmente vital y relevante fue su habilidad para convertir ideas complejas en mensajes directos, fáciles de compartir en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. You don't believe in climate change? Oceans much more polluted. No. Absolutely. Do you know what carbon dioxide is? Yes. You want to see it? Okay, you can't see it. It's a chemical property. Well, you want to hear it? You can't hear it either. You just did. You cannot. No, you can't. You're hearing my voice. You're hearing the frequency of my voice. Like, okay, so you don't believe. Later. Shut up, Charlie Kirk. The Holy Spirit brought me here to challenge you to a gentleman's fist fight. I'll let you take the first punch. Let's go. I would hate to hospitalize you in front of 2,000 people. Later. Why don't you believe that white privilege exists? Well, let's just, is there anything that you can't do that I can do? No, we could do the same things if we put our minds to it. Good. Then there's no white. Later. I am a man, and you are a man, and you will look me in the eye like a man. I could see that you're a struggling individual. Later. Just like Donald Trump, the first people that he went after were trans people and immigrants, and you fail to see the parallels with that. Do you have a dog? I do have a dog. I can't believe it. Hitler had a dog. You have a dog. You're an Nazi. Kirk hablaba el lenguaje de los jóvenes, usaba memes, el clip corto, la frase contundente, y lo hacía sin miedo a incomodar. Mientras que la clase política que da sus ruedas de prensa, Charlie debatía en vivo con estudiantes, en auditorios llenos y frente a cámaras, retando a quienes quisieran cuestionarlo. Su estilo lo convirtió en un imán para millones de seguidores, pero también en un objetivo quienes no soportaban su mensaje. En pocos años pasó de ser un activista universitario a una de las figuras más influyentes del conservadurismo joven. Y aquí está la clave. Charlie Kirk entendió antes que muchos que la batalla cultural se libra en las pantallas, no en las urnas. Antonio Gramsci ya lo advertía, ya hace casi un siglo, que la conquista del poder cultural es previa a la del poder político. Para él, la estrategia era clara: ocupar las universidades, los medios y el arte, moldear el pensamiento antes de cada elección. El día de hoy, esa frase parece escrita para nuestros tiempos. Durante décadas, la izquierda jugó con ventaja en esa batalla. Mientras la derecha se enfocaba en la política electoral, la izquierda se concentró en sembrar ideas en las aulas, en convertir a las universidades en su principal campo de adoctrinamiento. Y aquí es donde aparece Charlie Kirk. En esos mismos campus donde la cultura se moldeaba a una sola dirección, Kirk decidió dar una pelea.
no con violencia, sino con ideas y debate abierto. Entendió que quien gana la cultura, gana la política. Por eso fundó Turning Point USA. Multiplicó su presencia en universidades y redes y convirtió cada foro en plataformas de alcance masivo. Cada debate frente a cientos de estudiantes, cada video que se hacía viral, no era solo activismo, era la construcción de una nueva cultura política juvenil, capaz de inclinar la balanza en las urnas. Esa estrategia, a final de cuentas, dio frutos. En 2020, el voto joven apenas rondó en el 50%, pero para el 2025, su peso creció con fuerza y fue un factor clave en el regreso de Donald Trump a la presidencia. Y es así como lo que ideó Gramsci como una ruta para la izquierda, Crick lo convirtió en una herramienta para la derecha. Demostró que la cultura puede ser un punto de partida para conquistar el poder político sin renunciar al debate libre ni a la libertad de expresión. Por eso su figura resultaba tan amenazante, porque al usar la misma lógica pero en sentido contrario, rompió el monopolio cultural que muchos creían intocable. Y tras el asesinato de Charlie Kirk, gran parte de los medios de comunicación reaccionaron con superficialidad y prejuicio. En lugar de explicar quién era realmente, un hombre que defendía la libertad de expresión y el debate abierto, prefirieron los adjetivos rápidos, que era un extremista, un provocador e incluso un racista. And the investigation. Charlie Kirk is a divisive figure, polarizing, lightning rod, whatever term you want to use. Why? Así, redujeron su vida y su legado a etiquetas vacías, ignoraron su trabajo para movilizar una generación de jóvenes y minimizaron la verdadera dimensión cultural de su mensaje. En noticieros y columnas de opinión, el crimen se trató como si fuera de un incidente aislado, casi anecdótico. Algunos insinuaban de que era algo de esperarse o que su discurso había provocado reacciones. Es decir, en vez de condenar el atentado con claridad, prefirieron sembrar dudas sobre la víctima, convirtiendo a la víctima en un sospechoso. Desde la comodidad que un micrófono te puede dar, muchos hablaron sin conocer su trabajo, repitiendo clichés, alimentando una narrativa tendenciosa. Ese mismo eco mediático que tantas veces ha funcionado como un altavoz de desinformación, volvió a operar igual. Más que informar, buscó desprestigiar a quienes ya no podían responder. Y lo más irónico es que mientras vivía, Charlie Kirk podía enfrentar y dejar en evidencia a cualquiera en un debate. Ahora muerto, sus críticos hablan sin riesgo porque saben que ninguno de ellos tendría la capacidad de sostener un discurso frente a frente. Lo más grave es que este tratamiento normaliza la violencia política. Porque cuando el asesinato se relativiza, se abre la puerta para que la próxima bala encuentre justificación antes de ser disparada. Una de las críticas más repetidas contra Charlie Kirk, y quizá una de las más malinterpretadas, fue su defensa del derecho a portar armas. Muchos medios se burlaron de su frase, de que las muertes valen la pena de acuerdo por la segunda enmienda. Lo citaron sin contexto, como si se tratara de una glorificación a la violencia. Pero eso demuestra una vez más la incapacidad de comprensión de quienes lo atacan. Charlie no hablaba de promover el crimen. Su punto era otro. Las armas son ante todo una herramienta de defensa, un límite frente a la tiranía y un freno para quienes quieren controlar la vida de los demás. Sin las armas en manos de ciudadanos responsables, Estados Unidos no sería más seguro, sería más vulnerable. La historia lo demuestra. Cuando solo el Estado o los criminales tienen armas, la gente común queda desarmada ante la violencia. Y los números lo confirman. En 2024, Estados Unidos registró alrededor de 4.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, una cifra menor al promedio mundial, que ronda en los 5.6. Y muy lejos de los países con controles muchísimo más estrictos, pero con tasas de homicidios que triplican o cuadriplican esa cifra. Canadá, por ejemplo, con leyes más estrictas, tiene alrededor de 2.2, pero en América Latina, donde las restricciones son más severas, las cifras pueden superar los 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Estos datos hablan por sí solos, derriban la idea simplista de que menos armas significa automáticamente menos violencia. Charlie Kirk lo entendía con claridad. El problema no son las armas, sino quienes la usan y con qué propósito. Para él, la segunda enmienda no era un capricho, sino un principio de libertad y equilibrio de poder. Una garantía de que el ciudadano común puede proteger su vida, su familia y su propiedad, sin depender ciegamente de un gobierno que podría fallar o abusar. Los mismos que lo ridiculizan olvidan un detalle. Los criminales no entregan sus armas. Las restricciones solo afectan a quienes cumplen la ley, dejándolos indefensos frente a quienes no la respetan. Por eso, cuando Charlie defendía la segunda enmienda, no defendía la violencia, defendía la responsabilidad individual, la libertad y el derecho a que la gente honesta pueda protegerse en un mundo que sin armas sería mucho más peligroso.